Amigos, ¿quién será la que me quiere a mí? Los que tenemos algunos añitos nos acordamos desde la época de Pedro Infante, que fue un canciononón, y ahora la canta en cualquier cantidad de idiomas y cualquier cantidad de cantantes. ¿Quién será la que me quiere a mí? Ojalá que todos nos querramos unos a otros. Bienvenidos este lunes 26 de septiembre. Mi compañera y gran amiga Ara Rangel no estará el día de hoy ni mañana porque está trabajando. Le mandamos un beso con todo nuestro cariño. Y que siga en la chamba, porque eso es lo bueno. Levantarnos, tener un objetivo, tener cosas que hacer y hacerlas con muchísimas ganas. Ya llegó el principio de semana, así como anhelamos el fin de semana y queremos disfrutarlo. ¿Por qué no disfrutamos esta semana con tráfico, con los inconvenientes, con todo lo que no nos gusta? Bueno, pues aquí estamos, así es que tiene de dos: o la sufre, porque aquí hay quien llega enojado por el tráfico, o llega y dice, pues ya sabemos cómo está, entonces hay tráfico, hay que ponerle cara bonita, hay que hacer cosas. ¿Qué tiene usted que hacer esta semana? Ojalá que las haga con la mejor intención. Felicidades para todos los que tienen algo que festejar, aunque sea que sea lunes. No hagamos San Lunes, de verdad este país necesita quitar el San Lunes del calendario. Felicidades mejor para los que sí celebran cumpleaños, aniversario y el santoral. El día de hoy le vamos a dar un abrazo a los que lleven por nombre Cosme y Damián. San Cosme y San Damián están festejando el día de hoy el santo, hoy 26 de septiembre del año 2022. Y hoy la efeméride nos dice, de verdad es un día, a mí me parece muy importante y de mucha trascendencia, no nada más por la importancia que tiene, sino porque hay cosas que, bueno, es el día de hoy, el día del león, ya ven que ahora hay día de todo, pero la efeméride de hoy trasciende y van a ver ustedes por qué. Hoy se conmemora, hoy se hace un llamado a la conciencia, porque el día de hoy se conmemora este Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Que yo no creo que un adolescente planifique un embarazo. Generalmente los embarazos en las adolescentes no están planificados, llegan y ya llegó. Bueno, la idea de celebrar este día es educar a los jóvenes del mundo sobre métodos anticonceptivos eficaces y la importancia de estos métodos. El mensaje no se limita simplemente a evitar los embarazos no deseados, también el contagio de enfermedades venéreas y el conocimiento sobre el desarrollo del propio cuerpo de los chicos. Hoy, en un día, fíjense que es terrible esta frase, estos datos, esta frase que les voy a dar. Hoy en día, el 11% de los niños que llegan al mundo, 11%, de los niños que llegan al mundo lo hacen desde el vientre de niñas cuya edad oscila entre los 15 y los 19 años de edad. A mí se me hace altísimo este porcentaje, 11%. Y con el objetivo de acabar con esta realidad, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, propone 6 datos importantes para todos los países. Esto lo propone la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ni yo, ni la Secretaria de Salud, ni alguien, ni alguna religión, no. Esto es a nivel mundial y lo propone la OMS. Son 6 puntos importantes para que tomemos en cuenta y nosotros, padres de familia, padres de adolescentes, bueno, pues estaría muy bien que paráramos muy bien la oreja. Punto 1, reducir el número de matrimonios en los que la mujer sea menor de 18 años de edad. Esto es lo que propone la OMS. 2, fomentar la comprensión y el apoyo en los jóvenes para evitar embarazos en menores de 20 años. Fomentar comprensión, hay que comprender a los jóvenes, no hay que regañarlos, y tú ya no eres mi hija y yo tanto que te eduqué. No es tanto que te eduqué, es que mejor en lugar de regañar cuando ya sucedió o correr de la casa cuando ya llegó la niña de 15 años embarazada, ¿por qué no prevenimos? ¿Por qué no comentamos? ¿Por qué no hay esta comunicación franca y directa que muchos papás le tienen miedo cuando hablamos de relaciones sexuales, cuando hablamos de anticonceptivos? Y después del niño ahogado queremos tapar el pozo. Bueno, 3, aumentar el uso de los anticonceptivos. Yo sé que muchas personas, en muchas religiones es así. No oigo, esto no existe, no es cierto, es pecado, lo que ustedes quieran, pero son recomendaciones de la OMS, recalco. 4, reducir las relaciones sexuales forzadas en adolescentes, y también algunos podrán decir, ¿cómo que forzadas? Sí, muchos adultos o muchos adolescentes un poquito más grandes de alguna manera obligan a las adolescentes a tener relaciones sexuales, y luego malo, y luego sin protección, muchísimo peor. 5, reducir penas
en las prácticas de aborto en adolescente, un tema sumamente polémico. Unos están a favor, otros están en contra, pero la OMS dice hay que reducir las penas en los países donde se penaliza que una mujer aborte. Bueno, hay que reducir la pena si es adolescente. Y 6, y el último, incrementar el uso de servicios ginecológicos, esto me parece importantísimo, prenatales, natales y postnatales en adolescentes, porque luego en el primer embarazo se les puede ir la vida, en el primer embarazo pueden tener enfermedades serias, y yo les decía que el día de hoy que se conmemora esto de los embarazos no deseados en adolescentes, es algo que trasciende. ¿Y por qué trasciende? Porque no es solamente la adolescente, y el adolescente, porque también al niño, pues habrá al niño, al adolescente o al adulto también está involucrado en un 50% en esto de procrear. Pero el asunto es que trasciende porque después de que está embarazada, este niño va a llegar al mundo. Entonces, este niño va a tener pues necesidades, va a tener consecuencias, puede tener enfermedades, es un pequeñito más, es un ser humano que habrá que cuidar. Y una niña de 12, yo recuerdo hace muchos años, por eso es un tema que me impacta, hace muchísimos años hicimos un reportaje en una casa donde albergan a niñas corridas o por algún motivo están niñas de la calle que quedan embarazadas, y recuerdo haber visto una niña, se los prometo, de 10 años con un bebé de 8 meses. El hijo era de ella y del papá. Entonces se ven casos que dicen, no es cierto, lo viste en una serie, eso fue de telenovela. No, yo lo vi con mis propios ojos, yo vi a la niña, yo cargué a su bebé. En esta casa les dan pues ayuda a las madres de familia para que aprendan un poco a ser mamás, que a los 10 años, ¿cómo aprendes a ser mamá? A los 10 años tendrías que estar jugando con muñecas. Pero bueno, este es un día donde se conmemora y donde hay que hablarlo. Ojalá que las familias, hoy a la hora de la comida, ojalá que se reúnan a comer y que puedan decir, a ver, ¿tú qué opinas? 11% de los niños que nacen hoy en día son de mujeres adolescentes, entre 15 y 19 años. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la ves? ¿Tienes amigas que practican o que tienen relaciones sexuales? ¿Tienes tú cómo vives tu sexualidad, si es que la tienes? En fin, yo creo que vale mucho la pena hablarlo y hablarlo en familia. Lo hemos dicho mucho, la educación es en casa, los conocimientos pueden ser en las escuelas, pero esto es de cada casa y de cada familia. Así es que ahí está el día, como el día de hoy, lo que se conmemora, y ahí está la invitación para que podamos platicarlo y platicarlo en familia. Bueno, vámonos a la frase del día de hoy. Oigan, tenemos buen programa. Ricardo Ravel estará con nosotros. Ya sabemos que es lunes de libros y vamos a hablar de temas interesantes. Pero por lo pronto vámonos a la frase que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿A qué trabajo les cuesta a muchas personas pedir perdón? Bueno, pues esto es anónimo, no sé quién lo dijo, pero estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Pedir perdón es de inteligentes. Fíjense, nada de que, ay no, mi dignidad no me permite. No empiecen con esas cosas. Pedir perdón es de inteligentes. Perdonar es de nobles. Y perdonarse uno mismo es de sabios. Así es que, pues hay ustedes, si quieren seguirse latigueando con que yo no me perdono, nunca me voy a perdonar lo que hice. Y luego también decimos, te perdono, pero no olvido. Y no va como de la mano el perdón y el olvido, no sé, pero ustedes échenle una pensadita qué tanto se han amargado porque no pueden perdonar a aquella persona, llámese madre, padre, maestro, alguien que les hizo algo terrible. Yo estoy de acuerdo que no nos vamos a poner de pechito y ya te perdoné y otra vez llégale. No, ya te perdoné y marco mi distancia, ¿verdad? Pinto mi raya, pero de verdad que perdonar a los que nos han ofendido y perdonarnos nosotros mismos, a mí me parece que es una tarea importantísima y es como, ya, me quito este peso de encima, ahora sí estoy ligera de equipaje. Si quieren comunicarse con nosotros, por favor háganlo. Nuestro número telefónico 442-238-5255. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de 100.3 de FM, a los amigos de Jalpan de Serra, que llegamos a través de 1200 de AM, y si quieren mandarnos mensaje a través de WhatsApp, 442-426-3379. Hoy comenzamos con Esteban Buquet, que ya está aquí con nosotros, nuestra primera entrevista, nuestro reportero en confianza. Comenzamos.
Con el gusto de siempre saludamos a Esteban Boquet, que siempre nos trae pues cosas nuevas, cosas que pasan y que no podemos decir que no pasan. Ahí están, y cosas que ustedes también colaboran a través de sus redes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Para ser lunes estamos bien, ¿no? Estamos bien, cargados de energía del fin de bueno. semana. ¿Cómo te la pasaste este fin? Bien, con Bien. informe Sí, del presidente municipal, con muy informe bien. de Nava. Ahí estuvimos presentes y bien, desmañanada un poco, pero aquí estamos. Claro, con toda cumpliendo la actitud. como se debe, ¿verdad? Pues sí, yo creo que hay cosas que tienen que ser, y Sí. no de tener que, sino pues con el gusto de haber, presidente municipal, ¿qué tienes que decirnos? De qué manera has trabajado estos Claro. 4 años, también para poder exigir como ciudadanos. Exactamente. Como medio de comunicación nos queda decir lo que hizo y cómo sucedió el informe, pero Exacto. como ciudadanos también exigir, ¿no? O sea, Informarnos, porque claro. muchas veces decimos, ¿qué están haciendo? Pues Entonces, infórmate. en estos informes nos podemos dar un claro ejemplo de lo que están haciendo. Claro. Que también reconocer el equipo de televisión que hizo su transmisión. Ahí todos los ahí amigos con de Aurora y RTQ. todos los compañeros que tenemos, que muy buena transmisión. Sí. Entonces, dar información a la gente. Si ustedes tienen dudas, vean estos informes que tienen para poder darnos de qué está haciendo tanto municipio como gobierno. en el gobierno, exactamente. Claro. ¿no? Entonces, Y bien un por- reconocimiento a todos los medios, a Sí. nuestros amigos de RTQ que ahí estuvieron al pie del cañón como siempre están, y todos los medios que ahí pudimos también saludar a muchos de ellos, compañeros de toda la vida. Bueno, vámonos con las notas. ¿te Exactamente, parece? vamos a Bien. arrancar primero con esta información, que es algo muy lamentable que está pasando en Irán, que vamos a platicar un poquito del contexto, que es ahorita están haciendo una revolución completa, que es a causa de una joven de 23 años que se llama Misha Mahi, bueno, se llamaba porque falleció, de 23 años. Fíjense la historia de esta joven. Resulta que fue el 23 de septiembre, fue encarcelada o fue detenida debido a que portaba mal su shija, que es el velo que portan en su cabeza, y la detuvieron por 3 días y la iban a llevar a un reformatorio, se podría decir. Para que se aprenda a poner el velito y que no se le asome Exacto. el pelito, porque eso es ilegal. Ilegal en Así es. allá. Entonces resulta que en este proceso, en estos 3 días, la joven murió. Entonces la policía mencionaba que fue por un fallo a su corazón, un infarto, pero la familia salió a desmentir esto. ¿Por qué? Porque la joven no presentaba ningún antecedente de algún daño en el corazón, denotaba buena salud, y aparte mostraba rasgos de agresiones que tenía. Parece Entonces, que le dieron un macanazo un por ahí en la macanazo y la cabeza, tenga azotaron. para que aprenda a que no se le asome nada del cabello. Justamente, entonces lo fuerte impresionante. de esto que estamos viendo imágenes es que empezó esta revuelta con mujeres que estaban luchando por la justicia, de que no es posible que tuvieran esta agresión o esta detención hacia esta joven. Entonces están quemando sus shijas o sus velos en fogatas, en antorchas. Incluso la protesta está manejándose que se están cortando el cabello. Entonces es algo muy notorio, muy impactante, porque al principio eran mujeres que estaban protestando, pero ahorita ya es todo el pueblo de Irán. Déjame decirles a los amigos de radio, ahí estamos viendo a las mujeres con tijeras, con rasuradoras, dejándose algunas francamente pelonas, quitándose, cortándose el cabello y quemando sus shijas, porque dicen, ya no queremos que nos obliguen a tener el cabello Exactamente. cubierto. Y no solamente es en Irán, o sea, estas protestas se han mostrado alrededor del Ya mundo. en todo el mundo. Ahí vemos imágenes que fue en Canadá, en Estados Unidos, en España también, que apoyan tanto hombres como mujeres, que están exigiendo justicia, que están exigiendo igualdad, que no necesariamente, o sea, por ejemplo, allá su policía es referente a que porten bien sus atuendos tradicionales. Entonces, unos mencionaban que la shija no era obligatoria. Entonces ahí está este debate. La policía está incluso, o el gobierno está censurando algunas redes sociales para que no se difunda más esta situación. Ellos mencionan que hay 17 muertos, pero la realidad es que están sospechando que hay mucho más, ya que la policía está con afán de atacar, con gas, con balas, con lo que sea. Y bueno, veamos algunas imágenes de las agresiones que están teniendo. Entonces es algo impactante. Esto fue el 23 de septiembre y ahorita todavía continúan estas agresiones, tanto policías contra los ciudadanos, y Sí, ya la no solo policía son está mujeres. Muy enojada, claro. Exacto. Hombres también rapándose. Rapándose en apoyo. Esas imágenes justo estamos viendo cómo se cortan el cabello en señal de protesta, que ya es un símbolo que están manejando ahorita. Y bien mencionaba una periodista que la cara de la revolución tiene un nombre que es Misha Mahi,
que es esta joven de 23 años. Esas son las imágenes cuando ella se desvanece dentro del centro de ayuda o de rehabilitación. Es exacto. impresionante cómo se fanatizan estas personas, y en muchas religiones lo vemos, cómo llega a la muerte, porque sí, yo creo que sí la mataron, yo creo que sí, la chica presenta agresiones en el cráneo, parece ser que sí fue un golpe el que le dieron. ¿Por qué no me digas que una chica de 23 años, ay, me caí, me pegué o me dio un infarto? Es muy conveniente para la policía decir eso, pero la realidad es que, la realidad es otra, la realidad es que aquí, pues, en nombre de su Dios, del Dios que quieran, están matando gente. Justo. Porque no siguen los lineamientos que una persona dijo. Claramente, ¿no? O sea, y como mencionan ellos, mal que ellos se justifican como es un incidente inesperado. ¿Cómo pueden decir eso? Exactamente, o sea, es algo atroz lo que estamos viviendo, sí. en ese país están viviendo, que dices tú, como mencionas, no es un incidente inesperado, son agresiones que tienen hacia las personas, porque ahorita es un caso que se ha hecho público, pero ¿cuántas no han habido esta situación, no han tenido esta situación? Que muchas veces callan, que lo callan. Y yo creo que nos hiere a todas las mujeres y a todos los hombres les debería de herir igual, porque habla de una sociedad, de un mundo que no estamos todo lo equilibrados mental y emocionalmente que necesita el mundo, que necesitan los países. No lo podemos permitir y tenemos que alzar la voz, hombres y mujeres, y decir esto no puede ser, estamos en el siglo XXI, Esteban. Exactamente. ¿Qué está pasando? ¿A qué hora vamos a madurar y a decir, pues tienes la libertad de peinarte o no peinarte, de raparte o tener el pelo como quieras, o de usar la cosa esta o no la usarla? No puede ser que te maten por eso, ¿no? Entonces tenemos que alzar la voz, me parece bien, todo el mundo, y qué bueno que ahora existan pues todos los ciudadanos con un celular que puedan grabar lo que esté pasando. Sí, que las redes apoyan en ese sentido. Hay cosas buenas, cosas malas. Lamentablemente es una situación que tenemos que comentar, que es una realidad que está pasando, pero esperemos que se haga justicia, y bueno, vamos a finalizar este tema porque es algo lamentable con lo que empezamos el lunes, pero al final son notas frías que tenemos que dar aquí. Claro, por supuesto, y que está sucediendo y que el mundo entero está hablando de eso, y pues nosotros no podemos hacer como que no estamos oyendo, ¿no? Oímos y nos duele profundamente la muerte de esta chica, 23 añitos. Y bueno, vamos a cambiar de tema, algo un poco más alegre, y ponga mucha atención ahí en casita. Si usted está pensando mudarse, irse a vivir a otro país, yo le recomiendo Italia, porque en Italia está en la isla de Cerdeña, están ofreciendo 15,000 euros para... Cerdeña, perdón, están ofreciendo 15,000 euros para que puedas habitar allá. Vean las imágenes para los de tele, que es un lugar paradisíaco, es la segunda isla más grande del Mediterráneo. Entonces tienen playas hermosas, tiene una población que es de estos pueblos que se quedaron en la magia de antes. Entonces, atrapados en varios siglos, una maravilla. Exactamente, más o menos en pesos mexicanos son 294,000. Lo que te dan, lo que te dan por irte a vivir ahí. Por irte a vivir allá. Ahora, las condiciones claramente son que ese dinero va a ser ocupado para rehabilitar una casa de las que están allá. Tienes que vivir allá residentemente, no es como que sea tu casa de vacaciones. No te vas a ir de vacaciones. No, tienes que vivir para que habites ahí y vivas. Exactamente, y eso, su población es de 3,000 personas. Imagínate. Entonces, es algo rico. ¿Tú te irías para allá? Yo, si me cambiara de país, sería Italia. ¿Sí? Sí. Está muy bonito. Es mi país favorito para vivir. Sí. Me encanta Italia, sí. Es que tiene maravillas todo, o sea, es mágico. La gente es maravillosa, es gritona, es desordenada, tiene una magia especial, se come delicioso, primer mundo, al norte son muy fifís, diría alguien, y al sur no tanto. El sur me encanta, me fascina. Entonces ya lo sabe, si usted quiere puede visitar este lugar, se enamora y se queda allá. Entonces sí te enamoras, es un país que enamora. Pero fíjate que los jóvenes están emigrando a las ciudades por lo mismo, entonces y hay varios lugares en Italia que están haciendo esto, porque imagínate, son 45 millones lo que el gobierno está destinado para que la gente se vaya a vivir a estos lugares. Pues es que si no, estos pueblos se van a morir. Exacto, entonces y turísticamente es hermoso. Estábamos viendo imágenes que sí vale la pena ir, ¿no? Entonces, a ver si no se aburren los muy cosmopolitas que viven en una ciudad de 20 millones de habitantes y de repente te vas a un pueblito de 3,000, ¿no? Ni tu colonia, ¿tú serías feliz? Sí. A mí también me gustaría. ¿Cómo para el retiro? Tú estás entrando, yo estoy saliendo, pero el retiro sí se me antoja. Sí, estaría bien. Sí, oye, precisamente, vamos a hablar de esto, de un video viral que se hizo ahorita,
a raíz de los temblores que hubo en estos días pasados, y es de una abuelita. Vamos a ver estas imágenes. Déjenme, ya me morí. No. Déjenme, ya me morí. Ya me morí, dice la... Exactamente. Esto fue en Jalisco y se hizo muy viral debido a la situación de la señora que dice, déjenme, ya me morí, o sea, y se tira al piso, o sea, se tira para que ya no, y las mujeres le dicen, ¿cómo de que no? Y la arrastran, el chiste es salir. Entonces ahí está este video que se hizo. Ve cómo el agua se está ahí de un lado a otro. Es que además, bueno, Jalisco fue de los estados más golpeados. Sí, pues ¿no? está ahí se al ladito. sintió fuerte y largo. Y largo, exactamente. Sí. Entonces ahí la señora dijo, la señora. Déjenme, ya me morí, se tiraba al y piso. se tira, o sea, se tira así. Y ahí las señoras, las hijas, me imagino, y nietas levantando a la señora. Bueno, hacemos comedia hasta de las tragedias nosotros. Sí, claro. ¿no? Ahorita ya lo podemos Ya. decir comedia porque por suerte no pasó nada Sí. grave, digo, en esta situación. Y ellas lo tomaron a humor también porque lo publicaron en sus redes sociales de esta forma. Y ya de casi humor. acabó septiembre, entonces. Y ya bueno. estamos en esta recta final, Sí. entonces ya por suerte, ¿no? Entonces, ahí Esteban, está. ¿en dónde te encontramos? En mis redes sociales como Esteban Buqueda, ahí pueden encontrarme, Facebook, Instagram, TikTok, donde ustedes quieran, ahí manden sus mensajes, sus videos, lo que ustedes quieran. Claro, y sugerencias de que hable sobre el Sugerencias. tema que cada quien quiera. Claro, sí, sea bueno o malo. lo Él que ustedes investiga. quieran. Claro. Gracias, mi querido Esteban. Berta Estela Díaz, qué gusto que nos acompañes esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Amelia, pues gustosa de estar acá. ¿También? Gustosa, pero rara. Hace 8 días platicábamos de Sí. este tema y mira nada más qué pasó. Platicábamos de lo que había pasado en los sismos anteriores, del 85 y del 2017. Y justo el mismo día. ¿Qué tal? 3 horas después A 3 horas de haber platicado. estado aquí. Y esto ha generado un nerviosismo y un miedo y habrá algo así como de tercera dimensión. Sí. Estamos nerviosos muchos de Por los supuesto, mexicanos. sí. Y ese es el tema que vamos a tocar. Así es, mi justamente el día de hoy. querida Amelia. Fíjate que esto, bueno, la verdad es que fue muy interesante el haber vivido la experiencia hace 8 días. Interesante, que no que es lo mismo a bueno, ¿verdad? Simplemente lo vivimos, Sí. nos tocó, lo platicamos aquí y entonces dije, es importante hablar porque la gente, Amelia, está preocupada, está angustiada, revivió memorias corporales de hace muchos años y eso es interesante atacarlo. Fíjate que una de las mejores soluciones es poderlo hablar. Sí. Esto que estamos haciendo aquí. Sucede que cuando se vuelven a tener este tipo de repeticiones, en este caso de eventos naturales, pues las personas experimentan muchos síntomas. Por ejemplo, en primera, las crisis de angustia, ¿no? Crisis de ansiedad, las llamadas crisis nerviosas, que estamos así, no queremos salir o queremos estar fuera. Nos sentimos de repente muy apagados o muy apachurrados porque decimos, ay, ¿qué hice o qué pasó? Fíjate que he leído tantos argumentos y tantas teorías de que la gente atrae las vibras para los sismos, que todo el mundo pensando en un sismo era lógico que pasara. Bueno, yo no soy meteoróloga, por supuesto, soy psicóloga. Lo que puedo decir, mi querida Amelia, es que es importante validar las emociones que tú tienes. Es decir, yo tengo miedo porque me volvió a tocar el sismo que hablábamos hace 8 días, de hace 37 años. Y a lo mejor no lo sentí en toda su magnitud ahora aquí en Querétaro. Lo curioso fue que se sintió a pesar de que el epicentro fue en Michoacán. Y Cosa bueno, que pocas veces pasa. En Querétaro, ¿sí? Entonces aquí todo el mundo estaba asustado, todo el mundo preocupado, los niños así como que se sacaban de onda porque no conocen nuestra historia. Y yo creo que fíjate aquí 2 puntos importantes, Amelia, hay que hablar del tema. O sea, muchas veces como mamás y papás nos negamos como a platicarles a nuestros hijos de las experiencias que tuvimos de niños. Y muchos de los que estamos aquí en Querétaro ahora, por fortuna, somos niños, ahora adultos, que nos venimos de allá en algún momento de la vida, ¿no? Cuando nos casamos, cuando fuimos a estudiar, cuando decidimos buscar un mejor espacio para vivir. ¿Cuándo tembló? Cuando tembló, Sí. la gente se vino en desbandada, Claro, ¿no? muchísimo, sí. A mí me tocó años después, yo soy más recientita. Sin embargo, fue uno
uno de los puntos que yo consideré, quiero irme a un lugar en donde no se sienta esto que me tocó vivir, ¿no? Entonces, y que se te quedó en la memoria corporal, claro, porque ese es el asunto. Eso se quedó. Que tiembla y lo vuelves a sentir. Claro. No es que te lo estés imaginando, No. se siente. Fíjate que hay un término muy interesante, Amelia, que es la propriocepción, ¿no? Esto es, estamos tú y yo aquí platicando y de repente, como tenemos esa memoria corporal, ya nuestros pies indican algo está pasando, se está moviendo y empezamos a buscar indicadores físicos. La lámpara luego, luego. ¿Cómo se llama las persianas, propriocepción. Propriocepción, Así es, nuevo para que mí. es la propia percepción del mundo, ¿no? Okay. La percepción en general es lo que yo veo, que los colores allá son azul, morado, naranja, ¿no? Pero la propriocepción es lo que yo siento. ¿Qué me genera ese color a mí? ¿Qué me pasa con ese color? Me acuerdo de un restaurante, no sé. Pero en el caso de los sismos es que regresa ¿qué será? Que regresa la sensación, que regresa la emoción sobre todo, y entonces hay que hacerle lugar a esa emoción, Amelia, porque lo que sucede, y hay gente que deja de hablar de eso, no hay que hablar de eso para no llamarlo, no, por favor, hay que hablarlo. Hay que ponerlo en la mesa y de veras permitirnos sentir esto que nos pasó, que además en toda la semana hubo muchas réplicas. Y entonces las personas, ¿verdad? Creo que fueron varias, sí. El miércoles o jueves en la madrugada, que no sé, algunos imperceptibles, pero sí hubieron pero réplicas. Hubo réplicas. Sí. Y entonces aquí de verdad no es un tema de que el inconsciente colectivo llame, yo sé que mucha gente está pensando eso. Y sí creen este inconsciente colectivo. Y sí colectivo. creen esto, Muchos, ¿no? Sí. Pero fíjate que aquí muchos textos ¿Tú de los no crees en este? No, yo no creo en eso. Colectivo. Fíjate que lo que yo pienso, Amelia, más bien es que tenemos como esa sensibilidad, algo está pasando en el universo, en lo cual no me voy a meter porque no soy experta, a lo mejor otras personas podrán hacerlo, pero lo que sí es importante ver es que en el sistema de México, como platicábamos hace 8 días, que ha estado tan dolido, que ha estado tan destruido, resulta que necesitamos hablar del sismo. Hay tantas cosas pendientes, tantas cosas que no se resolvieron, las autoridades que se hicieron rosca, como decía mi papá hace tantos años, ¿no? Sí. Pues eso brinca. Sí, que todavía hay gente que no tiene casa. Que no tiene casa, claro. Que se quedó sin dinero, que perdió gente importante, y no nada más el vecino o el amigo, papás, Amelia, que fallecieron, y que fallecieron a causa del colapso hospitalario que se dio. Entonces, todo eso, no me gusta usar la palabra energía, pero sí es información que está en el campo de México. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos pensando, ¿no?, en todo esto, pues es muy posible, no que atraigamos, sino que es como una información que urge hacer ver. Lo que decimos en constelaciones, ¿qué pasa en una constelación? Miras una dinámica oculta. Pues dentro de la dinámica oculta del país México hay un sismo, el cual no se resolvió del todo, el cual sigue habiendo muchas, y fíjate, incluso me puse a pensar, todos esos cuerpos, Amelia, que no fueron reclamados, porque quién sabe dónde quedaron. Entonces todo el dolor, toda la tristeza de hace 37 años y hace 17 se vuelve a sentir, te queda en el cuerpo, hay tristeza, hay coraje, hay dolor, hay recuerdo. Y entonces esto que pasó, pues bueno, si tú estás viviendo falta de sueño, estás comiendo poco, estás angustiado, te sientes así como con el temblor en el cuerpo, háblalo. Busca ayuda, porque estamos hablando del síndrome postraumático. Claro, y justo ese es el tema, los efectos emocionales de los sismos, que vamos a ir ahorita desmenuzando en la segunda parte, porque no basta con decir, ay, bueno, al fin que ya pasó hace mucho y ya no hables porque no vaya a ser que vuelva a temblar. Si va a volver a temblar, va a volver a temblar, hables tú o no hables tú de esto. Así es. Pero sí, ¿qué hago con mi emoción? Porque si hablamos de estos efectos emocionales, fíjate que ahorita que estás mencionando esto, curiosamente la semana pasada, jueves y viernes, tenía yo un sueño terrible. Pues sí. Y ahorita que dices, se te va el sueño o no comes, a muchos nos da sueño y sí comemos. Es al revés. No, es al Ajá, revés. Entonces, sí. Pues parece mentira y parece que no es cierto, pero dices, ¿por qué como que me siento rara? Pues puede ser que me siento rara porque esa memoria corporal me está avisando que me recuerda algo muy desagradable. Y que tienes que prepararte de alguna manera. Porque además tú decías, bueno, alguien perdió algún familiar muy importante, pero algunos no perdimos familiares muy importantes, sin embargo,
fue una pérdida, y lo mencionábamos hace 8 días, como nación, Exacto, como país, como país. mexicanos. Nos Sí. dolió a todos el sufrimiento de los demás. Nos dolió a todos. Y es un duelo, fíjate, que lamentablemente dejamos de hablar porque hay una creencia que dice, si no piensas en eso, no pasó, ¿no? Es una creencia como muy popular para que se te olviden las experiencias No se dolorosas. olvidan. Pero no se olvidan, Amelia, están guardadas. Claro. Yo insisto, los niños que fuimos hace 37 años, yo tenía 11, pues nos acordamos. Y más los que por ahí tuvimos alguna pérdida importante, aunque no haya sido un familiar, hubo gente que perdió todo. Su casa, su negocio, dinero, familiares perdidos por ahí en diversos lugares, o sea, no fue cualquier cosa. Yo recuerdo el olor en la Ciudad de México, en el 95, yo tenía 25 años, y el olor, no hay nada similar a ese olor, que era entre muerte, entre quemado, Entre muerte. entre polvo, y ayudábamos, pues muchos mexicanos ayudamos. A mí me tocó ayudar en hacer comidas, que soy bastante mala para la comida, pero hacíamos algo, ¿no? Hacíamos ollas de arroz, hacíamos sándwiches, hacíamos tortas, preparábamos un boxy lunch para que pudieran salir adelante. Vamos a hacer una pausa, si Claro te parece, que sí, y regresamos. Amelia. Estamos hablando de estos efectos emocionales de los sismos, y puede ser de los sismos que vivimos físicamente, pero también a veces tenemos sismos emocionales, ¿no? Ay, Entonces, sí. ¿cómo enfrentar estos efectos emocionales? Está usted aquí en confianza, no se vaya, regresamos. Regresamos. Ya me diagnosticaron, oigan, no está nada padre esto, vas a ver, Berta Esperanza. No te creas, estamos hablando, perdóname, pero así se llama. Pues sí. Estamos hablando de pues estas cuestiones emocionales después de los sismos, y también después, yo les decía, de los sismos personales, que siempre vivimos Siempre alguno, hay, ¿no? siempre Un hay. divorcio, una pérdida de trabajo, pérdida económica, en fin. Son sismos, claro. Son, o sea, te mueven por dentro todas las emociones. Así es. Y bueno, también decías que algunos dejan de comer y no pueden dormir. Sí. Y otros que tenemos el síndrome del refugiado, como ya me diagnosticó Estela, comemos de más y dormimos de más. Así es, y déjame explicarte, Está si me permites. interesantísimo. Fíjate que después precisamente de los sismos que tuvimos la semana pasada, con este recordatorio corporal que ya teníamos desde hace muchos años, muchas personas experimentaron polos en las conductas. ¿Qué quiere decir esto? O comemos de más o comemos de menos. Eso depende de cada conducta, de cada personalidad, de cada forma de vivir. Pero déjenme platicarles, a veces tenemos como una forma muy común de comer o de beber, ¿no? Y de repente cuando algo pasa como esto, Amelia, de repente empezamos a beber mucho o de repente empezamos a comer mucho, y en una semana sentimos que ya tenemos 1 kilo de más, o estamos inflamados o las piernas están hinchadas. Déjame platicarte, es completamente normal, no te asustes, y pasando el tiempo se va a quitar. Se le llama el síndrome del refugiado, Amelia. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo siente que como que tiene que almacenar para poder sobrevivir. No vaya a ser, el cuerpo dice, estamos en una situación de estrés, no vaya a ser que me haga falta algo, mejor me abastezco. Y entonces comemos, Ya tomamos ven, no es que haya agua. subido de peso, No, que tengo, querida, tengo no. el síndrome del Así refugiado. es. Sí. En una semana lo pierdes. Ay, bendito sea o Dios, en qué una susto semana tenía ya yo. no vas a tener tus piernas hinchadas. Porque tu cuerpo dice, está todo en orden, no hay peligro, Entonces no ya va- necesito conservar. Y ya va para afuera. Impresionante esto que me estás diciendo, porque haz de Sí. cuenta que me estás describiendo. Fíjate, sí. Igual a muchas personas les pudo haber Nos pasado. pasó, por supuesto. Y eso es Bueno, muy ya nos da interesante saberlo. tranquilidad. Descansamos, Amelia, porque Sí. cuando ya el cuerpo percibe que no está en peligro, que dice, mis condiciones de vida siguen normales igual que siempre, entonces ya empezamos a hacer más pipí, a evacuar con más frecuencia, A dejar ir. a regular, soltamos. ¿Qué otros efectos Exactamente. emocionales? Fíjate A que consecuencia de los emocionales, sismos? bueno, de sismos vamos a tener todavía, y los avisamos, pues este temor de que pasen cosas, esta angustia, las crisis nerviosas ante los ruidos fuertes, ¿no? Por ejemplo, la gente, que fue curiosísimo, que el simulacro fue a las 12:19 y a la 1:10 más o menos fue el no había sismo. pasado una hora. Entonces, todo eso que se presenta en los simulacros, que da nervios, que da risa, que la gente baja ahí como que burlándose y demás, son Es risa simplemente, nerviosa. exacto, Claro. son síntomas, mi querida Amelia, de nervios.
de que me siento estresada, como pasa en los velorios, ¿no? Estamos tú y yo acá, presente ahí en un funeral, y nos sentimos a veces tan agobiadas o no sabemos qué decir, y empezamos a contar chistes. Es lo mismo. Cuando voy bajando en un simulacro, pues resulta que digo, a ver, ¿qué digo aquí? ¿De qué se trata? ¿Cómo me comporto? Mejor me da risa y mejor no le doy importancia a esto que me está moviendo. Porque claro que nos mueve, ¿no? Y esto que platicabas de los sismos emocionales, pues bueno, acabas de decirlo muy bien. Un divorcio, una separación, la muerte de alguien, la pérdida de un trabajo. Podemos generar este síndrome del cual les platico, que es el del refugiado, o también crisis nerviosas que van a pasar. Fíjate pérdida que hay de una salud también. Sí, hay una tabla muy interesante que pueden ustedes googlear, que es el estrés, dependiendo de las situaciones que tú vives. Y fíjate que una de las más fuertes es la muerte del cónyuge. Yo creo que está la de hasta arriba, creo que sigue el divorcio y después la muerte de alguien más, mamá, papá, algún hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que esos sismos, ¿no?, que te mueven hasta lo que no, traen repercusiones. ¿Cuál es la solución? Acuérdense, primero, hablarlo. Bueno, sentirlo, ¿no? O sea, me está pasando esto, ¿qué está sucediendo? Reconocerlo. Hago conciencia, lo reconozco. Y de verdad la segunda parte es, lo comparto, lo platico, le mando un audio a mi amiga, le hablo por teléfono, lo escribo. O sea, veo la manera de sacarlo de mi Lo peor cuerpo. que podemos hacer es hacer como que no pasa nada, porque Así sí es. pasa y sí hay pérdidas y sí claro. son dolorosas. ¿En dónde Sí. te encontramos? Pues me encuentran a mí, ya saben, mi teléfono 442-378-2016 y en CADU, Centro de Asesoría en Desarrollo Humano, en la cintilla que por ahí les aparece en cada intervención. Muchísimas gracias. Te Gracias a ti, esperamos el Amelia. próximo lunes. Un gusto, Gracias. un abrazo para todos. Y fíjense, amigos, que hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos y de esto vamos a hablar justamente en nuestra siguiente entrevista. El doctor Juan Arreola está con nosotros esta mañana y me da muchísimo gusto que nos acompañe. Él es coordinador de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante del Así es. Hospital General del ISSSTE. Del ISSSTE. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Gracias por la acompañarnos, al invitación. contrario. ¿Cómo vamos en México? ¿Cómo vamos en Querétaro con este tema que se ha hablado muchísimo de la concientización de la donación de órganos? Pues no quitamos el dedo del renglón, es difícil, no hay mucha cultura de donación. Hay que tomar en cuenta que solicitamos la donación en el momento más crítico, que es cuando ha fallecido un paciente. Claro, también existe la donación en personas vivas, pero pues, eso ya es otro paso más sencillo, porque es cuando el paciente, el familiar o el paciente tienen el deseo de donar. Nosotros lo que hacemos en el hospital es de que estamos al pendiente todos los días de todos los pacientes que están en riesgo de morir. Nos comunicamos con todos los jefes de servicio para que nos informen cuando esto ocurre. Personas vivas, perdón, ¿es muerte cerebral? No, no, muerte ¿O a cerebral. qué llaman personas vivas? Personas vivas es cuando una persona dice yo quiero donarle un riñón claro. a un amigo, a un Sí, familiar. a un familiar. Ya, y ya la entendí. otra donación es la donación de personas fallecidas. De la donación de personas fallecidas hay dos tipos. La donación por parada cardíaca Sí. y la donación por muerte encefálica. Ok. En la donación por muerte encefálica es el cese de todas las funciones cerebrales, pero con asistencia ventilatoria y la administración de medicamentos aminas vasoactivas que mantienen el flujo sanguíneo. O sea, ya no hay vida, ya no hay estímulos cerebrales, pero las células siguen funcionando. Por ¿El eso, corazón sigue latiendo? Sí, precisamente Y por eso aquí- tenemos ventilación. Ya, y aquí los familiares dicen, no, porque estamos esperando un milagro, o ¿qué pasa? ¿Dónde estamos atorados? El proceso es el siguiente. Cuando un paciente, el médico del servicio nos informa que el paciente tiene muerte clínica cerebral, que con los datos que tiene el paciente ya se sospecha eso, nos avisan, vamos y le solicitamos al médico tratante que empiece con la certificación. La certificación es hacer estudios de gabinete, como angioTAC, tomografías, resonancia magnética, Doppler, electroencefalograma, para ver si hay o no hay actividad en el cerebro. La ley es muy estricta en esto. Por ejemplo, para ver actividad cerebral, tenemos que tener el electroencefalograma con espigas que no pasen de 2 milímetros de actividad. Si hay pasa de 2 milímetros, no lo consideramos todavía como muerte encefálica, todavía hay estímulos. Si es menos de 2 milímetros, sí. Cuando hacemos una arteriografía, un angioTAC, ya no hay circulación a nivel cerebral. Pero como tiene soporte ventilatorio y soporte con aminas, sigue latiendo el corazón y sigue perfundiendo el pulmón. En ese momento, ya que se corrobora por el estudio que el paciente tiene muerte encefálica,
se llena un documento federal que así se llama Certificado de Pérdida de la Vida. Este certificado solamente lo pueden llenar 5 especialistas, que son el neurólogo, el neurocirujano, el internista, el intensivista y por último el urgenciólogo. Si en algún momento en el servicio no llegara a estar presente cualquiera de estos especialistas, el único que lo puede llenar es un anestesiólogo, que siempre tenemos a alguien en todos los hospitales de guardia. Una vez que ya está firmado el certificado de muerte encefálica por el médico especialista, el médico tratante tiene que hablar con la familia y les explica que su familia ya tiene muerte cerebral. El paso siguiente es de que el médico tratante les permite que entren todos los familiares a despedirse de su familiar. Cuando ya salen, es cuando ya entra nuestro trabajo. Los únicos que podemos hablar de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante somos los coordinadores de donación. Entonces, en ese momento, cuando ya sale los familiares de hablar con de despedirse del familiar, hacemos la entrevista familiar. Es un poquito complicado porque la gente está triste, está llorando, a veces está enojada, porque dicen, ¿por qué nosotros, no? Sí. Y si esperaban un milagro, pues ya vieron que pues ya es irreversible, ¿no? Que esto ya es definitivo. Tratamos de calmarlos, ofrecerles la ayuda necesaria si algo se les ofrece, y empieza el proceso para hacer la solicitud de la donación. Que desafortunadamente es muy mal momento, pero sí, es el único momento. Ahora, es el único momento porque también es una carrera contra el tiempo. Ajá. Esto es muy rápido porque, por ejemplo, en nuestro hospital, cuando ya esto ocurre y me dice que sí la familia, tienen que llenar un documento federal que se llama Consentimiento de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante. Cuando ya está firmado, yo lo tengo que escanear y lo tengo que mandar a las autoridades de la Ciudad de México. Y de allá se coordina Van contra reloj. Sí. Doctor, ¿cuánto tiempo de que fallece el paciente a que le puedan quitar los órganos? ¿Cuánto tiempo duran que estén buenos, pues que sirvan? Bueno, mientras estén con ventilación y con aminas, sí, no hay ningún problema, mientras no se empiece a deteriorar, que no empiece a bajar la frecuencia cardíaca, que no baje la temperatura. Ese es el momento que nos da la pauta, ¿no? Que sus signos vitales se encuentren estables. Pero ya una vez extrayéndolos es donde empieza la carrera, porque, por ejemplo, si extraemos un corazón, en el momento que hacemos pinzamiento de la aorta para extraerlo, a partir de ese momento tenemos 6 horas. Antes de 6 horas ya tiene que estar en el otro paciente latiendo. En el otro paciente. En el otro paciente. O sea, ya lo tuvieron que sacar y trasplantar. Y en el caso de nosotros, aquí en Querétaro, en el ISSSTE, la mecánica es un poquito complicada porque yo notifico a la Ciudad de México, viene un equipo de cirujanos especializados certificados de Centro Médico Nacional 20 de noviembre, vienen en helicóptero, obtienen los órganos y se los llevan para empezar a hacer trasplante. Es un vuelo por órgano, primero se llevan el corazón y se queda trabajando el equipo que va a sacar el otro órgano. ¿Por qué? Porque le digo, el más urgente es corazón, son 6 horas. Para los demás órganos son 12 horas, el que tenemos de tiempo para poder trasplantar. Pero, a ver, si ya sacaron el corazón, después sacan los riñones y sí, está va por bien, partes. aunque ya... Es diferente equipo el que lo hace. Primero se saca corazón, después saca pulmones, hígado, riñones. Y cada uno es un viaje. Sí. Lo último que se saca, es el tejido musculoesquelético y córneas, porque eso al sacar la córnea tenemos 7 horas para poderlas extraer, y una vez que se extraen se meten en un medio de cultivo que se llama Optisol, y ya en ese medio pueden durar un mes, y tenemos un mes para poder ¿Se hacen trasplantes aquí en Querétaro también? No, aquí en el ISSSTE no, todo se hace en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. ¿Sí? En el caso del tejido musculoesquelético, ese se procesa, ese tarda más tiempo y lo tenemos disponible para las cirugías que se requieren aquí en el hospital. Estamos entendiendo ya que es importante donar, sí, cada vez, aunque sea muy lento, porque de esto hemos hablado hace 30 años y sigue la petición así de, por favor, díganle a sus familiares, si somos mayores, digámosle a nuestros hijos, sí quiero donar todo lo que sirva. Esto que acaba de mencionar es muy importante porque nuestra legislación no contempla de que, por ejemplo, si usted lo deja en el testamento, lo deja por escrito, no vale. Da lo mismo. O sea, la decisión final es de los disponentes secundarios, los familiares cercanos. Por eso es importante que cuando una persona decide donar, lo platique con la familia. Por ejemplo, en seguridad pública, al hacer nuestra licencia, ahí dice, pero en un momento dado, vale, aunque dice, no
Así es la legislación. Hay que platicarlo con los hijos Así y es. hoy es un buen día para sentarnos. Ya tenemos muchos temas a la mesa, así es que no se aburran a la hora de la comida. Y hoy este sería uno de los temas. Si usted está decidido a donar y a dar vida y a trascender en otras personas, bueno, pues qué mejor que poder dar algo de lo que tenemos. Lo que ocurre más en nuestro hospital, al igual que en la mayoría, son la donación de pacientes con asistolia, con parada cardíaca. Esos pacientes, como ya no funciona el corazón, nada más sirven córneas, piel, hueso, venas, y en algunos casos se abre corazón para sacar válvulas cardíacas. También se trasplantan las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas. Pero ya los otros órganos no. Riñón, No, pulmón, hígado, no, porque ya como no hay perfusión, ya no funcionan. Esos son los que caen en paro cardiorrespiratorio, que se da maniobras y ya no salen, y se utiliza todo ese tipo de material. Pues ahí está la petición, ¿no? Una jaladita a la conciencia de poder trascender. Porque es bien importante. ¿Hay alguna página que tengan donde podemos acercarnos con ustedes? La página oficial de ISSSTE está todo anotado, y si alguien quiere ser donante, nosotros les proporcionamos su credencial en la coordinación. Aunque les vuelvo a repetir, lo más importante es platicarlo en familia. Si la familia dice que no, por más que usted Así quiera que se done, es no. Así es que convenzamos primero a la familia. Así es. Doctora Arreola, muchísimas gracias, Muchas gracias, y felicidades amable. por el trabajo que Muy hace. amable, gracias. Gracias. Eyaculación precoz es el tema que vamos a tocar con Vanessa Aguilera, que ya está más que lista. Vanessa de mi corazón, ¿cómo estás? Muy bien, Qué feliz. buena, te veo feliz muy de estar aquí. bonita. Ay, Hoy muchas estás muy, gracias. muy linda. ¿Te hiciste algo? El amor. El amor, definitivamente. Ok, el amor y la sexualidad. Exactamente, Que son los temas que es lo que iba a decir. Se nota, ¿verdad? Uy, se Sí. nota mucho más de lo que uno cree. Sí. Definitivamente. Brillito en los ojos y demás. Todo, o sea, nos Tu cambia el actitud. humor, estamos de buenas, Ya estamos ven. más sanos. O sea que podemos ir por la vida y decir, este está de malas, ¿qué se me hace? No, no se cree. Incluso, Hay gente a de ver, malas. dentro ¿cómo se llama? El grueso de la población. Ajá, se dice, hay este dicho, ¿no? Ah, Uy, ya claro. cásate. Sí, sí, ¿no? sí. O estás ¿Qué muy quiere mal decir? atendida. O estás mal Claro, atendida o acá, pues, Y le uno de los urge. problemas dentro de la sexualidad, de las disfunciones, es justamente la eyaculación precoz. Así es. Y es todo un Cuéntanos tema esto. y me parece bien importante platicar de esto porque sí, efectivamente es algo bastante frecuente. Sin embargo, es algo bastante simple de solucionar. Fíjate. ¿Ok? Te platico, se considera eyaculación precoz siempre que la eyaculación es involuntaria. Ujú. ¿Ok? Esto no quiere decir que sea rápido, quiere decir que es involuntario. Puede suceder a los 10 segundos, o puede suceder a los 2 minutos, o puede suceder a las 2 horas. ¿Ok? Pero siempre y cuando sea involuntario, entonces se considera eyaculación Es precoz. precoz, ¿Ok? Entonces, más que hablar de eyaculación precoz, vamos a hablar de eyaculación involuntaria. Entonces, esto es un problema, finalmente, porque si el hombre no se está dando cuenta en qué momento va a eyacular, no puede solucionarlo, ¿ok? Y estamos hablando de un tema que hemos hablado y repetido en cada ocasión, me parece, que es la conciencia, ¿ok? Para poder controlar la eyaculación precoz, necesitamos vivir nuestra sexualidad en conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Tener absolutamente todos nuestros 5 sentidos, y si podemos encontrar más sentidos, hay que meterlos Todos también al mismo. en lo que estamos haciendo, ¿ok? Este tema que incluso entre hombres se comenta, ¿no? No, hay que pensar en el partido de fútbol o en lo que sea. Para retardar el momento. Exacto, para Ajá. quitarle atención y retardar el momento. Sí. Pero entonces no estás disfrutando. No O estás o no viviendo estás. conscientemente pues la relación sexual, ¿no? Y entonces el placer que puedes sentir pues se ve infinitamente disminuido. Lo que hay que hacer es todo lo contrario. Hay que tener absolutamente todos los sentidos en lo que estamos haciendo y estar muy conscientes de nuestras sensaciones, ¿ok? Claro. Entonces, aquí hay una tareita para los hombres. Ahí les va. Apunte. Hay que aprender a identificar
cómo se siente un minuto antes de tener una eyaculación. Ya empieza a sentirse ya empieza a haber sensaciones diferentes un minuto antes, ¿ok? Entonces, hay que empezar a hacer este trabajo de conciencia, de realmente estar con todos mis sentidos, poniendo atención en lo que está pasando en mi cuerpo y lo que estoy sintiendo. Y cuando identifique cómo se siente un minuto antes de eyacular, entonces la siguiente vez lo que vamos a hacer es que cuando empiezan estas sensaciones, no vamos a controlar, no vamos a retener, simplemente vamos a hacer conciencia. Y con esta conciencia, entonces, entrar en un contacto muy profundo conmigo mismo. Y hablo en masculino porque pues este es un tema de hombres. Y entonces aprender a respirar, ¿ok? Hacer una pausa, hacer un alto, respirar, bajar el ritmo cardíaco, ¿sí? Y entonces lo que estamos haciendo es extender el placer y retardar la eyaculación. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto sucedió a los 30 segundos de haber empezado la relación sexual, lo vamos a extender. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces puedas hacer esto? Mientras más mejor. Mientras más mejor. Por ti hay algo, y por tu pareja. Pero por supuesto. Claro. Y hay algo bien importante. Entre más tiempo retardemos, en el caso de los hombres, esto no aplica para las mujeres. Entre más tiempo retardemos el orgasmo y la eyaculación, estando excitados y estando viviendo el placer, entre más tiempo lo retardemos, cuando llegue el orgasmo va a ser muchísimo más poderoso, ¿ok? En vez de un orgasmito al minuto de haber comenzado, claro, va a ser mucho. Va a ser algo espectacularmente grande y bien diferente. Placentero. Bien placentero. Sí. Y entre más alarguemos ese tiempo, más placentero va a ser. En el caso de las mujeres es muy diferente. ¿Okay? Otro día nos tocará. Otro día lo platicaremos. Otro día. ¿Ok? Pero sí, en el caso de los hombres es un tema de mucha autoobservación y de mucho autocontrol, porque implica en el momento que más placer estoy sintiendo, ahora resulta en que vez de soltarme, hacer Vanessa un alto, me pone a respirar, pero la recompensa va a ser mucho más grande. Y para eso también hay consultas y hay terapias. Por supuesto. O sea, aquí estamos resumiendo el tema, pero así es. Y hay técnica. Y hay técnica y hay ejercicios, tengo entendido. Sí, por supuesto. O sea, que por supuesto. Vale la pena una consulta porque el resultado pues es mucho más placentero. Definitivamente, y para ambos. Placer para los dos. Así es. Exactamente. Así es. ¿Te llegan muchos casos o les da penita comentarte? Mira, creo que cada vez hay más apertura. Sí. Afortunadamente. Qué bueno. Porque entonces muchas parejas están mejorando su vida sexual. Sí. ¿Ok? Sí, cada vez hay más apertura, sí llegan muchos casos. Y esto es algo que no hay por qué sentirse avergonzado. Ay, no, claro que no. La realidad es que con lo que sabemos de sexualidad y en donde todas las personas, desgraciadamente, echan mano para aprender de sexualidad, que lo hemos platicado 1000 veces, que es a través de la pornografía. Y esto no ayuda. No ayuda porque... Muy lejos de ayudar, entorpece. Muy lejos de ayudar, al contrario. definitivamente. Ahora, finalmente, la gente que se instruye muy entre comillitas sexualmente con la pornografía, lo único que están aprendiendo es fricción frenética, y eso lo que va a generar es una eyaculación como muy tardada en 45 segundos. Y ya fue mucho. Y ya fue muchísimo. Porque un hombre no puede aguantar más de 45 segundos
con fricción constante. Y la pornografía pareciera que son Superman, ¿verdad? Porque Pero por supuesto. es una mentira lo que estás viendo. Es una absoluta mentira. Hay cortes, hay, Claro. o sea, bueno, es una está más que actuación. editado, claro, por Es supuesto. una actuación y esto está editado. Y si uno quiere repetir lo que ve ahí en casa, No, es una no va a frustración funcionar. terrible para hombres y para mujeres. Por supuesto. Entonces no es la manera de aprender. Ahora, Así es, no se así trata de es. aprender en la adolescencia o a los 20 años. En la edad que tengamos, nunca es tarde para aprenderlo. Nunca es tarde para Claro. aprender. Y de hecho, cuando somos adultos, tenemos ya la madurez de poder realmente hacer esto en pareja, con comunicación, Y en realmente este saber siglo, qué queremos. claro, en estos tiempos, Vanessa, ya con tanta apertura, y apertura que debe tener la pareja, tampoco se trata de estarle platicando a todo el mundo, pero que en pareja puedan ir a una consulta, Por me parece supuesto. maravilloso. Por supuesto. ¿En Y dónde- es muy valioso. Sí, la verdad es que sí, y el resultado y se traduce en un beneficio para la pareja, para la familia, porque están bien Totalmente. papá y mamá, y los hijos y la familia funciona muchísimo mejor, bueno, hasta en el trabajo. Ah, Por definitivamente. Todo fluye mejor. ¿En dónde te encontramos, Vane? En Facebook estoy como Vanessa Aguilera, Instagram Vane Aguilera B y mi teléfono para agendar una consulta 442-88-110. Perfecto, muchísimas gracias, te esperamos el próximo lunes. Encantada, por aquí estaré. Regresamos. Como siempre es un honor poder platicar con Jaime Zúñiga Burgos, cronista del Estado de Querétaro. ¿Cómo estás? Muy bien, Bienvenido Amelia. y cronista del municipio del Marqués. Así es. Además, nos Muchas da muchísimo gusto. Y hoy, una casona que, bueno, todos, yo creo que todos la conocemos, y si no, todos hemos pasado por ahí, inevitablemente, la casona de los 5 patios. Una casa Cuéntanos histórica. su historia. Es con mucha historia, la gente sabe y nada más existe memoria de lo reciente, que fue de los Espinosa, que funcionó ahí la luz del día, que la gente decía la vecindad de 5 de mayo. Era tanta el grupo familiar de los Espinosa que la gente pensaba que era vecindad. Pero no, esta casa se remonta y tiene sus orígenes de nobles, porque doña Antonia de Treviesto y Dávalos, que fue la esposa del segundo marqués de Rayas, era la propietaria. Ella era heredera de la fortuna de Moctezuma II. Moctezuma II fue un emperador mexica que después heredó un título nobiliario que era los condes de Miravalle. La condesa de Miravalle estuvo aquí en Querétaro viviendo porque era esposa del primer conde, del primer marqués de Rayas, que fue el que le hereda a don Pedro Romero de Terreros, que fue el fundador del Nacional Monte de Piedad, claro. el que le hereda la propiedad y el título. El tío había sido aquí prefecto en Querétaro y le deja después, le hereda esa propiedad que la mantiene durante mucho tiempo. Esa propiedad, desde luego, empezó un proceso evolutivo que le fueron agregando, fue creciendo, y la casa vecina nunca tuvo el nivel que tuvo el nivel, porque quedó en una sola planta, que es una casa que era de un sacerdote, Tomás Maciel. El nivel literal, hablamos de... Literal, sí, el nivel Sí. está a la mitad exactamente, Sí. porque incluso hay ventanas hacia esa casa, que no se podía en aquella época, pero como fue de personas pudientes, llega después aquí a Querétaro un español que, sin ser noble, se codeaba con la nobleza, benefactor y mecenas del Museo del Prado. Hizo grandes aportaciones en su tierra y llega no a hacer la América como venían antes, sino llega a emplear su dinero para hacer una flota naviera, para instalar lo que era la Casa Rubio. ¡Qué maravilla! Y el don Cayetano Rubio Sí. y Álvarez de Condarco. Él adquiere esa casa que después, desde luego, pasa a ser propiedad de un gran emporio industrial, textil y sobre todo comercial, porque la Casa Rubio le hacía préstamos al gobierno. Antonio López de Santana con frecuencia recurría a la Casa Rubio para tener liquidez para sus expediciones al norte. Y don Cayetano Rubio, por el peso político que tenía, en 1864 hospeda en esa casona a Maximiliano, en un recorrido que hace Maximiliano,
Y, por unas fechas muy próximas a esto, acaba de pasar el día 15, Maximiliano, pretendiendo congraciarse con los mexicanos, dice los símbolos patrios, y el emperador pues les va a rendir a los símbolos patrios a Dolores mediante la ceremonia que se realizaba allá, que no era propiamente la ceremonia del grito, todavía no se llevaba como la conocemos ahora, eso fue hasta la época de don Porfirio. Entonces Maximiliano pasa aquí en 1864 y no pasa con Carlota, porque muchos piensan que Carlota estuvo hospedada ahí. No, el diario le escribía a Carlota y le informaba cómo estaba la situación. Entonces ya tenía la visita de un noble europeo descendiente de Césares, de papas, de los Habsburgo, muy conocido, Maximiliano, y años después, don Porfirio Díaz, ahí en el balcón central, pronuncia un discurso que pasó a la posteridad y que, como todo buen político, se hizo pues de la vista gorda de lo que había dicho aquí en Querétaro. Ahí dijo, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y no lo merecimos a él durante pues todo el porfiriato. 30 y tantos. Hasta que ya él decidió irse porque ya México todavía lo necesitaba y estalla la revolución. Entonces ahí varios muy conocidos personajes de nuestra historia fueron hospedados. Después la familia Espinosa la adquiere, que era lo que lo retomo de hace rato, que la gente aquí en Querétaro hacía la vecindad de 5 de mayo. Sí. Pero eran pura familia Espinosa, Espinosa Mejía, Espinosa Medina. Era la vecindad de los Espinosa. Eran los Espinosa. Sí. Ahí hubo personajes muy conocidos. Aquí eran los propietarios de la tienda más importante de Querétaro, La Luz del Día, frente al mercado Pedro Escobedo todavía. Estamos hablando de que 1940. Escobar y compañía, que era la propietaria original de La Luz del Día, Ajá. en sociedad con los Espinosa. Estamos hablando de los años 30. 30. Y ahí fue corresponsalía del Banco de Londres y México. Okay. Ahí guardaban, era una especie de institución bancaria. Todavía en nuestra niñez nos tocó ver una caja fuerte muy grande empotrada en el piso. Estaba en el piso porque ahí llegaban los envíos de dinero o se depositaba dinero de la sierra, llegaba en adobes, transportaban en frascos, transportaban los billetes y en adobes clavaban las monedas. Un señor Torres, que tenía una tienda a la barata, que era el que manejaba el comercio en Jalpan. El dinero del clero, el dinero de los jalpenses, se depositaba en La Luz del Día. Entonces él llegaba... Y estaba en el suelo, empotrada en el suelo. La caja estaba empotrada en el suelo. Pero don Abraham Torres llegaba y ¿quién iba a parar un camión cargado de adobes? Los adobes de tierra, pues nadie le interesaba, pero en los adobes esta persona clavaba las monedas y llegando aquí con una manguera la humedecía y sacaba las monedas. Claro. Y era muy ingenioso el transporte, nada de los transportes hoy con escopetas y no, eran que los llegan adobes. en camiones blindados. Y entonces le hacían la broma a los de La Luz del Día que cuántos adobes iba a depositar. Claro. Y ahí afuera en el empedrado lavaba los adobes, los humedecía y depositaba las monedas. Ahí no lavaba dinero, lavaba monedas. Lavaba el adobe para que salieran las monedas. Esa casona, desde luego, tuvo mucha historia en la época del gobernador Octavio Mondragón. Ajá. Había por aquí un preso muy conocido que era Rodríguez Rocha. Sí. Era un asaltante que fue de los primeros maleantes, que fue muy conocido en el centro de la República. Rodríguez Rocha. Rodríguez Rocha. Y lo conocíamos como Rocha. Entonces estaba fraguando una fuga del penal de la cárcel grande que colindaba con la casona de los 5 patios, que era lo que hoy es Palacio. Lo que es Palacio de Gobierno. Ahí era la cárcel, ¿verdad? Era Palacio Municipal. Era el Palacio Municipal. Era la cárcel municipal, fueron las cárceles reales. ¿Dónde estaba Palacio de Gobierno? En Madero 70. En Madero 70, Madero claro. 70. Ahí trabajaba el gobernador. Ahí trabajaba el gobernador desde Julio María Cervantes, en Madero 70, desde la época de la caída de Querétaro, en la época del sitio. Desde ahí fue Palacio de Gobierno y ahí continuó hasta la época de Rafael Camacho Guzmán. Entonces Octavio Mondragón se enteró de que en la noche se oía que estaban escarbando un muro
y empezaron a ver que se estaba debilitando ya unas piedras, y como era militar, el gobernador Octavio Mondragón, era coronel en aquella época, solicitó el apoyo del gobierno federal y enviaron a un pelotón ahí de soldados con una ametralladora. Lograron penetrar a la casona Rubio, que se llamaba. Después, en la época de los Torres Landa, ya le cambiaron Casona de los Cinco Patios. Pero a la casa Rubio sale el primer preso y lógicamente los soldados dispararon, pero no era el que se suponía que iba a salir. Querían a Rocha. En el momento que cae esta persona, él se regresa y se hace el disimulado. Fue el intento de fuga en los años 57 más o menos, en la época que estaba el gobernador Mondragón. De ahí siguió evolucionando, hubo una sucursal de La Luz del Día, y si ustedes observan el marco de la puerta, pues está todo tallado porque pasaban los camiones, una casa que fue hecha para carretas, Sí, para la coches, calle era para que era muy carretas, angosta, sí. y después de esto entrar camiones cargados de cerveza. Sobre todo una conocida marca tenía ahí un depósito. Y le dieron un rayón a la Y puerta. está toda rayada, ustedes observen eso, la parte del marco de la puerta está todo tallado. Como hay otra casa que está frente a la parroquia de Santiago, que era otro depósito de cerveza que manejaba un señor Guillermo Ruiz. Este señor Guillermo Ruiz, exactamente donde desemboca Próspero C. Vega, una casa que tiene... Antes de dar la vuelta para la prepa, Exactamente, frente, y luego Ajá. frente a la O parroquia sea, de Santiago. cerveceros sí éramos, Jaime. Sí, siempre todo hemos ido. Así es. Sí, entonces daban la vuelta y también está tallada con También los está camiones. tallada porque los vehículos que no eran de las dimensiones de los de ahora no alcanzaban a librar para poder entrar. Y lo que hacían es, pues, los metían a fuerzas y poco a poco se fue desgastando ahí. Tiro por viaje, le daban un Sí. rayoncito hasta que Entonces ya esta pasaban casona las- fue recuperada, tiene una característica que son columnas ochavadas, que hay ¿Qué quiere pocos, son decir? ocho lados, Ok. tiene la columna, no son cilíndricas. Esas columnas ochavadas hay en 2 o 3 casas aquí en Querétaro. La escalera y el túnel, tiene un túnel ahí que comunica a la casa de gobierno. Ese túnel va por toda la parte posterior, y la familia como Manuel Medina, ya difunto, que fue muy conocido aquí en la prensa, él fue periodista gráfico, Manuel Medina, conocido como Medi, él vivió ahí, él vivió en esa casa y sabían dónde pasaba el túnel. Estamos viendo ahí parte de lo que es la casona. Para los con- amigos de radio, pues imagínense esta Sí. casona de los 5 patios, que es una belleza hoy en día. Y lo que ustedes pueden ver en la entrada y en la parte de arriba, hay un letrero. Don Cayetano Rubio tuvo una fundición. Él fundió muchos de los barandales, rejas, y sobre todo los barandales que tienen una figura femenina de túnica larga, tipo griego. Él ahí los ideó, porque ahí también se fundió la fuente de la diosa Hebe, que está en el Jardín Cenea, y se fundió una estatua del marqués que estuvo en Plaza de Armas, que fue derribada. Este es Estamos uno de los viendo el salones de tapiz. arriba. Sí, hermoso. Es un tapiz. Es ¿O tapiz, es tapiz? un tapiz. Desde luego se le ha invertido. Esta casa, pues, durante mucho tiempo fue fábrica de veladoras. En mi niñez yo acompañaba a mis abuelos en la época de carestía aquí en Querétaro, que había poco, de la posguerra. Acompañábamos a los abuelos a ensartar pabilos en las veladoras. En las velas. Y ahí jugaba yo en Veladoras. los pasillos, sacaba la cabeza entre los barandales. O sea, hay parte de tu niñez en y es esta parte de la casona. niñez esa casona. Jaime Zúñiga, pues es una delicia platicar contigo. Yo admiro mucho todos los conocimientos que tienes, a la par de la memoria extraordinaria que tienes. Yo no sé si tienes algún secreto, algún día por favor me platicas cómo tienes esa memoria privilegiada, porque es un don maravilloso. Entrenándola. Entrenándola, ya lo sospechaba. Como que sospeché que me iba a decir la respuesta, hay que entrenar la memoria. Hay que entrenarla. ¿Tus libros en dónde? ¿Ya el 50? Librería ¿Ya Cultural está? del Centro de Librería. Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado me hace favor de distribuirlos. Están aquí en Corregidora y 16 de septiembre. Y ahí hay el libro de las casonas. Que es una Es el belleza primer este libro sobre casonas, las casas más emblemáticas, Casa de Cal, la Casa de los Perros, la Casona de los Cinco Patios. Ahí tratamos de hacer un rescate de las leyendas, los tesoros y sobre todo algunos datos
de técnicos de la construcción, propietarios, todo esto, pero más que nada enfocado hacia lo queretano, que es el fantasma, el tesoro, la Eso leyenda. está padrísimo. Y si usted vive en Querétaro o es queretano, tenemos que saber más de lo nuestro. Jaime, muchísimas gracias. Te Gracias a ti, agradecemos un como placer, siempre. Amelia. Esta es tu casa y nosotros vamos a nuestra siguiente entrevista, que ya está lista, Mariela. Mariela Macías, movimiento con Mariela Macías, prótesis ortopédica se llama el tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Mariela? Bienvenida. Muy bien, gracias, Qué bueno. Amelia. Hola a todos y todas por allá en hoy lunes, otra semanita ya. Una semana que inicia. Ya casi octubre. Ah, yo pensé que ibas a decir ya casi viernes, dije otro No, Cristian. no. Ya casi octubre, sí, ya casi octubre. El lunes, el sábado es Sí. 1 de octubre, Sí, ¿no? el sábado ya. El sábado ya iniciamos, el viernes terminamos este mes. Prótesis. ¿A Así qué es. nos referimos cuando oímos prótesis? Porque hay desde dentales hasta lo que no te imaginas. Normalmente la prótesis se denomina como el reemplazo de una articulación. Ok. Lo dice muy bien Amelia. En cuestión dental, al final los huesos se articulan entre sí para poder generar la mordida y el proceso de masticación para poder entonces triturar los alimentos. Pero es aquel material externo al cuerpo. Bien, puede ser de cerámica, puede ser de titanio, puede ser de plástico. Hoy en día ya tenemos este tipo de prótesis también. Que tienen que ser muy duros, ¿verdad? Exactamente, Plásticos. son muy resistentes para poder soportar o solventar a la articulación en la cual se va a estar reemplazando. ¿Dónde son las más frecuentes? Dentales, Ajá. como justamente Mira, bien lo dijiste. la atiné. De rodillas, bien, de cadera. Y viene una por parte de la cirugía estética, pero también de la maxilofacial, que es la temporomandibular. Y esto, o por qué se hacen las más como frecuentes, es porque son las articulaciones que mayor movimiento presentan y que además pueden estar en constante desgaste articular, que es una de las razones principales por las cuales colocamos prótesis. Bueno, yo no las coloco, las colocan los traumatólogos. Eso es importante que ustedes conozcan cuando es parte del cuerpo. Cuando es cuestión dental, pues un cirujano maxilofacial suele colocarlo, o también las prótesis dentales tienen una subespecialidad que creo que es peridoncia, prótesis dentales, una cosa Otra, así sí. muy específica, ¿bien? Sí, porque los periodoncistas creo que son de la Sí, de la encía, pero sí. tienes toda la razón. ¿En dónde entras tú como terapeuta? Yo entro hasta la parte de la rehabilitación. Ok. ¿Por qué? Porque esa articulación requiere volver a aprender a movilizar. Casi siempre con las prótesis quedamos un poquito limitados en función a los grados de movimiento. Ejemplo, la cadera. La cadera, una cadera que es normal, que no ha requerido un procedimiento, puedes flexionar más de 90 grados. En los pacientes con una prótesis de cadera se limita la flexión de cadera hasta 90 grados. Pero esto, cuando nosotros estamos sentados en cualquier tipo de asiento, es 90 grados, o sea, es muy funcional. Bien, ¿qué otra cosa no se puede hacer o se limita? La aducción, bien, que ¿Doblar esto la es pierna? más que doblarla, acercarla o pasar por la línea media. Ok. Entonces, esos son movimientos que no se les permiten tanto. ¿Por qué? Porque la prótesis suele botar, suele salirse, ok, sí. exactamente. Entonces, a eso me refiero con que quedan ligeramente limitados, pero realmente son muy funcionales. Y antes se tenía la creencia de que las prótesis solamente se colocaban en personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque las prótesis requieren estarse cambiando Tienen de 15, una vida. 20 o Sí. hasta 25 años. Hay pacientes que han tenido mucho más tiempo con las prótesis, esto es cierto, pero son prótesis que están en vigilancia. Ejemplo, una de titanio de rodilla. Tiene un periodo de vida aproximado de 20 años. ¿Y a partir de los 20 se me quita, Mariela? No. Lo que hace el doctor es estar en revisión constante para que este material no se degrade, claro, no que siga pierda la funcionando. resistencia, exactamente. Entonces es importante que a partir de su tiempo de vida que te dan aproximado, tú estés acudiendo constantemente con el doctor para revisar que no sea tóxico, o sea que no por este tiempo que ha estado en tu cuerpo no genere una toxicidad,
que siga siendo resistente y además que no fracture o lesione más al hueso en el cual se inserta. Sí, no por ponerte una prótesis te vas a olvidar del traumatólogo y ya nunca lo voy a ver. Hay que estar en continuo consultas. Ahora, yo me imagino que mientras más avanza la ciencia, las prótesis son más duraderas y funcionan mejor. Sí. En un inicio teníamos materiales similares a la cerámica que tenían entre 10 a 15 años de vida o periodo de vida. Hoy tenemos ya metales e incluso los plásticos. No sé si viste, yo creo que sí, en la parte de espectáculos Eugenio Derbez, que se fracturó el húmero en 5 fracturas mayores y 10 menores. O sea, el húmero se lo hizo machaquita. Y a la hora que comparten justamente su fractura, yo ahí andaba de chismosa porque yo quería ver, ¿no? Y su esposa comparte la parte del húmero superior. No se observaba por ahí la prótesis, yo creo que va en el codo. E incluso ellos mencionan que es una prótesis de plástico. O sea, ya estamos pero de estos teniendo plásticos resistentes súper tratados, muy ¿no? resistentes. O con alguna aleación de algo. Exactamente. Qué maravilla. Y justo es una indicación que realizan o una cirugía que se realiza para prolongar el tiempo de vida. ¿Por qué? Porque el hueso tiene una capa con la cual nacemos, que se desarrolla y que se endurece sobre todo en el periodo de crecimiento, que se llama cartílago hialino. Este cartílago es rico en colágeno, pero también es muy resistente a las presiones que podamos ejercer en los huesos. La característica de este cartílago es que no lo regenera. Ojo, yo sé, esto puede ser limón, sal a la herida, pero es cierto, el cartílago no se regenera, no hay ni cartílago de tiburón, ni glucosamina, ni nada. Hay verdades dolorosas, pero qué bueno que lo recalcas, Nalila, porque la verdad es que muchas personas ahí están tomando cositas porque estas pastillitas milagro, con esto te regeneras el cartílago, ni tomando grenetina, ni caldito de pollo, no se regenera. Es una capa con la cual ya nacemos. Y esa no tiene tanta vascularización, es decir, no le llega tanta sangre. Claro. Y esto hace que no tenga una capacidad de regeneración como lo tendría un músculo, como lo tendría un ligamento, como lo tendría un tendón. Lo que sí es que nos ayuda a que se mantenga y se hidrate. Eso es cierto, pero nada actualmente en el mercado regenera el cartílago articular. Inyectar, he oído mucho de inyecciones en la rodilla, ¿esto funciona? Suelen funcionar ¿Qué para... te inyectan? Depende. Hay lubricantes, hay también colágeno, bien, y también colocan algo que se llama un antiinflamatorio no esteroideo o de alto o de amplio espectro para poder adormecer, para que el hueso no desinflamar. Porque lo que sucede en este desgaste es que ya tenemos hueso con hueso. Y eso es lo que rozando. duele. Exactamente. Y esto es también lo que puede provocar algún escenario que haga candidatas a las personas para colocar prótesis o para utilizar prótesis. Antes se creía, como bien te decía, que solamente se utilizaba en personas de la tercera edad. Hoy lo tenemos en atletas de alto rendimiento. Claro. ¿Por qué? Porque le metieron mucho más kilometraje a sus articulaciones de ¿Y lo que pueden uno lo seguir hace. siendo atletas de alto rendimiento con Sí, estas prótesis o sí baja? pueden hacerlo. Baja un poquito, sobre todo su periodo en el cual se tienen que recuperar, que pueden ser de 6 hasta un año, o sea, 6 meses, perdón, hasta un año. Bien, pero un atleta de alto rendimiento en ocasiones sí puede regresar, depende, porque si es solamente por desgaste, ok, podemos empezar ahí a recuperar, pero si fue por un traumatismo como el de Eugenio Derbez, que comprometió varias partes del hueso, probablemente no pueda recuperar o no pueda regresar a la actividad física porque hubo un daño más grande en otra parte del estómago. Pero ya fueron palabras mayores, la de Derbez. Así es. Y tú lo que haces es ejercitar o hay aparatología que ayuda a la regeneración. La fisioterapia en este caso va a funcionar con múltiples ejes de trabajo. Uno de ellos es controlar el proceso inflamatorio, drenar sobre todo, porque la inflamación es este proceso por el cual el cuerpo va a intentar resolver la lesión a la cual ha sido sometido. Entonces nada más vamos dándole su curso, esperando que no se inflame demasiado. 2, movilización de las cicatrices. Para esto es súper importante que ustedes, si ya es una cirugía programada, que quiere decir que el doctor les dijo, bueno, lo vamos a hacer en un mes, va, órale. Durante un mes se estén preparando nutricionalmente con la hidratación y la piel,
que va a ser intervenida. Eso también lo hace la fisioterapia dermatofuncional. La preparación previa a la cirugía y posterior, por eso hablamos de la cicatriz. ¿Y la piel Bien. cómo la preparas? Puedes trabajar con algo que se llama radiofrecuencia, que te va a ayudar a aumentar las fibras de colágeno que requieres para que tenga una buena cicatrización y también que esté bien hidratada y humectada, porque en ocasiones eso le falta a la piel, está un poquito reseca. Claro, ¿y la alimentación? La alimentación ¿Qué sí recomiendas? sería por parte de, Nutrióloga. de los especialistas en nutrición, pero buscamos siempre que sea balanceada, que requiera o que contenga todos los requerimientos nutricionales que el paciente va a necesitar. Uno, si no está bien nutrido, bueno, que alcance el nivel de nutrición óptimo. Y dos, si ya lo tiene, pues bueno, que pueda mantenerse en esta etapa en la que no nos movilizamos. Porque es cierto, después de una prótesis, casi siempre la primera semana estamos muy limitados en nuestro movimiento. Es más en reposo. Así es. ¿Y si queremos comunicarnos contigo? Claro que sí, lo pueden hacer a través de redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram como @mariela.pelvicflor, pelvic como pélvico sin la O, flor como piso, pero en inglés. Bien, y cualquier cosa, cualquier dato al teléfono 461-14-517-18. Repito, 461-14-517-18. Mariela Macías, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y aprendemos muchísimo de todo lo que nos dices. Muchas gracias por este espacio. Y hay que prevenir, al contrario, es todo tuyo. Y esto se acabó por hoy, queridos amigos, pero mañana ya saben cómo somos de necios. Aquí estamos en punto de 8:30 de la mañana para seguir platicando muy en confianza. Yo les deseo que tengan un inicio de semana maravilloso. Gracias a todo el equipo ahí en cabina, a todos nuestros amigos camarógrafos y a ustedes que nos siguieron estas 2 horas. Mañana aquí los esperamos, seguiremos platicando muy en confianza. Que la pasen bien. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión. Esto fue Aquí. En Confianza con Amelia. Hasta la próxima.